Nada cuadra, y todo lo que se conoce sobre la trágica muerte de la actriz Sandra Moszarowski. Este es el último momento de Sandra Moszarowski. Una caída desde un cuarto piso, un embarazo no declarado y un silencio que todavía pesa sobre la monarquía española. A los 18 años, con el futuro del cine español a sus pies, Sandra Moszarowski cayó desde el balcón de su casa en Madrid. Sobrevivió durante 22 días en coma y luego se fue, sin pronunciar una sola palabra, pero su silencio habló más que 1000 entrevistas. Y ese silencio, dicen muchos, no fue por elección. Lo que parecía un trágico accidente, pronto se volvió un escándalo de Estado, porque en aquellos años, algunos aseguraban que Sandra estaba embarazada de un hombre muy poderoso, y no cualquier hombre. Se hablaba del mismísimo príncipe Juan Carlos, el futuro rey de España. El país vivía una transformación política brutal. La muerte de Franco, la transición a la democracia y la necesidad de una monarquía intachable. En ese contexto, la muerte de una actriz sensual, menor de edad, relacionada con un miembro de la realeza, era, simplemente, demasiado peligrosa para contarse. Durante décadas, el caso quedó enterrado. Nadie lo investigó, nadie lo explicó, pero las dudas persistieron. ¿Qué hacía una joven de 18 años, que acababa de rodar más de 15 películas en 2 años, sola en un balcón a medianoche? ¿Por qué nadie presenció su caída? ¿Y por qué? Como insisten varias fuentes médicas de la época, tenía 3 meses de embarazo cuando murió. Esta es una historia de brillo y sombras, de deseo, poder y silencio, de una chica que voló demasiado cerca del sol y a la que le cortaron las alas. Sandra Moszarowski no solo cayó de un balcón, cayó del corazón de un sistema que no podía permitirse escándalos. Y ese fue su último momento. A mediados de los años 70, España vivía un momento de tensión histórica. La dictadura franquista había terminado oficialmente con la muerte de Francisco Franco en 1975, pero su sombra seguía presente en cada rincón de la política, los medios y el arte. El país se abría tímidamente a la democracia, a la libertad de expresión y, por supuesto, a un nuevo cine que apostaba por mostrar lo que durante décadas había sido censurado. Este contexto dio lugar a lo que se conoció como el cine del destape, un movimiento cinematográfico en el que, tras años de represión moral, comenzaron a rodarse películas con alto contenido erótico, provocador y simbólicamente subversivo. Era una explosión de piel, deseo y transgresión, y en ese caldo de cultivo cultural, apareció una joven con rostro angelical y cuerpo de mujer, Sandra Moszarowski. Nacida en Marruecos en 1958, hija de padre ruso y madre española, Sandra se mudó a Madrid siendo aún una niña. Desde muy temprano mostró talento artístico y belleza singular. A los 16 años debutó en el cine y rápidamente se convirtió en una figura recurrente del nuevo cine español. A los 18 ya acumulaba más de 15 películas, muchas de ellas de corte erótico, donde interpretaba papeles complejos que mezclaban sensualidad e inocencia. Sandra era lo que muchos llamaban una Lolita española, un producto cinematográfico que explotaba su juventud como objeto de deseo en pantalla, sin considerar el costo emocional de esa exposición. Rodaba sin apenas descanso, sin apoyo psicológico, en un medio dominado por hombres adultos. Era aplaudida, deseada, contratada, pero muy pocos se preguntaban cómo se sentía realmente. Vivía sola en un piso del barrio de Chamberí, en Madrid. Era independiente, sí, pero también vulnerable. El entorno artístico que la rodeaba, festivales, rodajes, cenas privadas, estaba lleno de miradas lascivas, propuestas ambiguas y relaciones de poder disfrazadas de admiración. Y entonces comenzaron los rumores. En algunos círculos se decía que Sandra tenía una relación con alguien importante. No un productor, no un director, sino un miembro de la familia real. Más concretamente, con el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón. Aunque ningún medio lo publicó directamente, era un secreto a voces en los pasillos del cine y la televisión. El contexto no podía ser más delicado. España necesitaba una monarquía limpia, ejemplar, que guiara la transición política. Un escándalo sexual con una menor de edad y actriz erótica habría sido una bomba de tiempo. El 23 de agosto de 1977,
Sandra cayó desde el balcón de su casa en la cuarta planta. No se sabe si saltó, si resbaló o si alguien la empujó. Solo se sabe que su cuerpo impactó brutalmente contra el pavimento. Fue trasladada al hospital y entró en coma. 22 días después, murió sin haber despertado. La versión oficial hablaba de un accidente. Otros mencionaron un intento de suicidio, pero lo que más inquietó fueron los rumores de embarazo. Se decía que Sandra estaba esperando un hijo, y que ese hijo no era de cualquiera. Pese a lo explosivo del caso, no se abrió una investigación profunda. No hubo autopsia publicada. La familia guardó silencio, y los medios pasaron de puntillas. Todo se resolvió con una frase cómoda. Fue un trágico accidente, pero algo en el aire huele a censura, a encubrimiento, a miedo. Esta es la historia de una estrella que brilló demasiado pronto y que cayó demasiado joven. Una historia marcada por un país en transformación, una corona en consolidación y una verdad que, casi medio siglo después, sigue sin decirse en voz alta. El ascenso de Sandra Mosarovsky fue tan rápido como inesperado. En apenas 3 años, pasó de ser una adolescente desconocida a convertirse en una de las caras más vistas del cine español. Era menuda, de rasgos delicados y sonrisa tímida, pero cuando la cámara comenzaba a grabar, se transformaba, sensual, enigmática, magnética. Los directores de la época la consideraban una musa perfecta para el nuevo cine del destape. Joven, atrevida y profesional, Sandra aceptaba papeles cada vez más arriesgados. En películas como Beatriz, El francotirador, La noche de los 1000 gatos o El último deseo. Con frecuencia interpretaba a chicas ingenuas envueltas en situaciones turbias, a veces incluso demasiado turbias para alguien de su edad. Su imagen se convirtió en sinónimo de provocación, pero su carácter era, según quienes la conocieron, dulce y reservado. Le gustaba leer, escribir poesía, tocar el piano. Soñaba con ser actriz dramática, no solo un cuerpo exhibido. Tenía aspiraciones artísticas profundas, pero el cine español de los 70 no estaba listo para cuidar a una Sandra Mosarovsky. Mientras su nombre crecía en los carteles de cine, también lo hacían los susurros fuera de las salas. Sandra, aún menor de edad, asistía a fiestas privadas, cenas exclusivas y a ambientes donde circulaban personajes influyentes, políticos, aristócratas y altos ejecutivos de televisión. En uno de esos círculos comenzó el rumor que cambiaría su destino, una supuesta relación con el príncipe Juan Carlos, entonces heredero al trono, y ya casado con la reina Sofía. La joven actriz desapareció un tiempo de la vida pública, canceló rodajes, dejó de aparecer en revistas. Cuando volvió a ser vista en Madrid, estaba más delgada, nerviosa, como si algo la atormentara. Algunos amigos aseguraron que había tenido una discusión muy fuerte en su casa días antes de la tragedia. Otros, que temía por su vida, aunque nunca dijo exactamente por qué. Y entonces, ocurrió lo impensable. La madrugada del 23 de agosto de 1977, Sandra cayó desde el balcón de su casa en la calle Modesto Lafuente, piso 4. Según el parte policial, no había señales de lucha ni testigos que escucharan gritos. Simplemente cayó. El golpe fue brutal. Sufrió múltiples fracturas y traumatismo craneal. Milagrosamente, no murió en el acto. Fue llevada al hospital y entró en coma profundo. Durante 22 días, el país no supo nada. Su nombre apenas apareció en la prensa. Nadie se atrevía a contar lo que había pasado. Cuando murió, el 14 de septiembre, a los 18 años, no hubo autopsia pública, ni funeral mediático, ni homenajes oficiales, solo el silencio. Un silencio tan denso que aún hoy cuesta romper. Fue entonces cuando surgió el dato más inquietante. Sandra estaba embarazada. Una enfermera del hospital, años más tarde, declaró que el informe clínico revelaba un embarazo de aproximadamente 3 meses. ¿Quién era el padre? ¿Por qué no se investigó? A partir de ahí, las teorías se dispararon. La más difundida y temida era que el embarazo correspondía al príncipe y que, ante el riesgo de un escándalo monumental, alguien en las altas esferas decidió silenciar a Sandra antes de que hablara. ¿Fue un accidente? ¿Un suicidio? ¿Un empujón? La respuesta nunca llegó, porque nadie investigó, porque nadie quiso saber.
En pleno proceso de transición democrática, con el rey aún consolidando su legitimidad, la estabilidad del país dependía de mantener limpia la imagen de la monarquía. Un escándalo así lo habría destruido todo. Sandra Moszarowski se convirtió entonces en una víctima doble, del cine que la explotó y del poder que la cayó. Durante décadas, el nombre de Sandra Moszarowski fue apenas un susurro en la historia del cine español. No hubo tributos, ni retrospectivas, ni documentales. Solo el recuerdo vago de una actriz joven, bella y trágica, pero bajo ese velo de olvido, la verdad seguía palpitando. Con los años, diversos periodistas comenzaron a investigar su muerte. Uno de los más insistentes fue Jesús Palacios, quien en varias entrevistas denunció el apagón informativo alrededor del caso. Según él, existieron presiones directas desde la Casa Real para silenciar cualquier vínculo entre Sandra y el príncipe Juan Carlos. Pero la prueba más inquietante no fue política, sino médica. En 2006, una exenfermera del hospital donde Sandra fue internada declaró de forma anónima que, al momento del ingreso, la joven presentaba signos claros de embarazo. Estaba de unas 12 o 13 semanas, dijo. El informe habría sido archivado y posteriormente desaparecido del sistema hospitalario. Ese testimonio coincidía con rumores que ya circulaban en la industria, que Sandra iba a hacer pública su situación, que se sentía amenazada, que incluso había escrito una carta a una amiga revelando algo que podía cambiar su vida para siempre. Esa carta, si existió, nunca apareció. Tampoco apareció ninguna grabación, testigo directo o confesión oficial. Pero lo que sí quedó fue el miedo colectivo, el miedo a hablar, el miedo a mirar demasiado cerca del poder. Lo más trágico es que Sandra estuvo viva 22 días después de su caída, 22 días en coma, 22 días en los que pudo haberse investigado, entrevistado, rastreado, pero nada de eso ocurrió. Durante ese tiempo, su familia recibió visitas no identificadas. Según vecinos del edificio, se vieron coches oficiales aparcados frente al hospital. ¿Quién los envió? ¿Qué se dijo en esas habitaciones cerradas? La respuesta más frecuente era el silencio. Y el silencio es, muchas veces, una confesión sin palabras. En el documental La transición silenciada, un periodista afirma: Sandra Moszarowski murió en la peor época posible para decir la verdad. El país necesitaba héroes, no escándalos, y ella sabía demasiado. La prensa de entonces apenas dedicó unos párrafos a su muerte. El diario Pueblo la llamó joven promesa fallecida tras un accidente doméstico. Nadie mencionó embarazo, nadie mencionó al príncipe, nadie se preguntó nada. Pero en los foros, los cafés, los camerinos, el murmullo era constante. Se hablaba de una relación, de un encubrimiento, de una caída forzada. Algunos incluso comparaban su historia con la de Marilyn Monroe. Una mujer joven, talentosa, envuelta con el poder y destruida por él. ¿Fue Sandra una amenaza o simplemente un daño colateral? ¿Se quitó la vida por desesperación o alguien lo hizo por ella? Lo que duele no es solo no saber, sino sentir que nunca se quiso saber, que su vida, su carrera, su posible maternidad fueron menos importantes que la estabilidad institucional. Hoy, casi 50 años después, el nombre de Sandra Moszarowski sigue provocando escalofríos, porque su historia no es solo la de una actriz que cayó desde un balcón, es la historia de un país que eligió mirar hacia otro lado, de una monarquía que no podía permitirse grietas, y de una joven que, quizás sin quererlo, tocó los límites de un secreto de Estado. La verdad, como ella, cayó desde muy alto, y se rompió en 1000 pedazos que nadie quiso recoger. En el último momento, no pretendemos juzgar, especular sin base o construir teorías que no puedan sostenerse. Pero también creemos que el silencio, cuando es sistemático, prolongado y selectivo, es una forma de respuesta. El caso de Sandra Moszarowski nos conmueve profundamente no solo por su muerte trágica y prematura, sino por todo lo que quedó sin decirse, sin preguntarse, sin investigarse. Nos duele pensar que, a los 18 años, en pleno auge artístico, una actriz con tanta sensibilidad, tanto talento y tanto por ofrecer, haya sido olvidada con tanta rapidez, que no se le brindara un espacio en la memoria colectiva,
que su historia quedara fuera de los libros de cine, de los documentales, de los homenajes oficiales. Nos preocupa sobre todo el mecanismo de silencio estructural que se activó tras su caída, la falta de cobertura mediática, la omisión de datos clave como el embarazo, la ausencia de una investigación profunda, la rápida clausura del caso. Sabemos que España vivía una etapa delicada, la transición política, la necesidad de estabilidad, el temor a volver al caos. Pero ninguna razón histórica justifica que una vida humana sea barrida bajo la alfombra del poder. Desde nuestra perspectiva, Sandra Moszarowski fue víctima de un doble abandono, por parte de una industria que la utilizó como símbolo sexual sin cuidarla como persona, y por parte de un sistema institucional que, al parecer, prefirió proteger su imagen antes que buscar la verdad. ¿Estuvo realmente embarazada? ¿Tuvo una relación con alguien de la Casa Real? ¿Saltó voluntariamente o fue empujada física o emocionalmente al vacío? No lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos. Pero eso no significa que debamos dejar de preguntar. El olvido es una forma de muerte lenta. Y recordar, contar, cuestionar, es una forma de justicia, aunque sea simbólica. Por eso, en este video, no solo hablamos de una caída desde un balcón, sino de lo que representó, el precio del silencio, la fragilidad de la fama y el costo humano de los secretos que nunca se confiesan. Queremos invitarte a reflexionar con nosotros. ¿Crees que Sandra fue víctima de algo más que un accidente? ¿Piensas que, de haber sido hoy, su historia habría sido distinta? ¿Puede un país avanzar si no se atreve a mirar a los ojos a su propio pasado? En el último momento, creemos que contar estas historias es una forma de dar voz a quienes ya no pueden hablar. Y Sandra Moszarowski, sin duda, merecía ser escuchada. Sandra Moszarowski tenía solo 18 años. A esa edad, la mayoría de las personas apenas comienza a descubrir quién es. Pero ella ya había vivido más vidas que muchas actrices veteranas. Había amado, trabajado sin descanso, soportado miradas, halagos y silencios que pesan más que palabras. La recordamos por su rostro luminoso en la pantalla, por su delicadeza entre escenas, por ese brillo de inocencia atrapada en un mundo que la devoraba. Pero, sobre todo, la recordamos por lo que pudo haber sido y nunca fue. Su muerte dejó más preguntas que respuestas, y en ese eco de incógnitas también habita su leyenda, porque a veces las historias más profundas no se escriben con finales claros, sino con los vacíos que dejan. Y Sandra es uno de esos vacíos que grita en el corazón del cine español. No hay monumentos en su nombre, no hay calles con su rostro, solo una pequeña lápida sin flores, y una memoria compartida por quienes se atreven a no olvidar. Cada vez que volvemos a ver una de sus películas, sentimos que nos mira desde ese tiempo suspendido, que su voz aún susurra detrás de cada escena, como si quisiera decir algo que no pudo en vida. Y tal vez eso es lo más doloroso, que Sandra se fue sin poder hablar, y que nosotros por demasiado tiempo no quisimos escuchar. Pero ahora lo sabes. Ahora sabes que hubo una joven que cayó desde un balcón, y que con ella cayó algo más, una verdad, un grito, un secreto que sigue flotando en el aire. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces.